Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre libros y un poquito sobre perfumes. Quedaros que empezamos. Hola a todas y a todos, bienvenidos un día más a El Tocador de Martina, yo soy Lidia y en el vídeo de hoy, como os he dicho, vamos a hablar un poquito de libros, de las mejores lecturas que yo he hecho en los últimos meses y también voy a hablar un poquito de perfumes, porque yo tengo una costumbre que es que cuando leo una historia me encanta imaginarme qué perfume es el que lleva ese protagonista, esa protagonista, ese malo que está en el libro, ese villano, incluso a veces ese personaje secundario. Es algo que me gusta mucho hacer, tengo esa costumbre porque es muy fácil que en los libros te narren cómo viste una persona, cuál es su estilo, cuál es su personalidad, pero no es tan común que te digan qué perfume lleva, entonces es la parte que a mí me gusta imaginarme. Bueno, mirad, como os he dicho, voy a hablaros de lo mejor que yo considero que he leído en los últimos meses. Yo tengo este cuaderno, mi cuaderno amarillo, que es donde me gusta hacer breves reseñas de los libros que leo, y que que me aportan algo de valor, de libros que a lo mejor leo y pasan sin pena ni gloria, pues no me molesto en hacer una pequeña reseña. Pero de aquellos que me han gustado mucho, sí me gusta ir haciendo reseñas, anotar las citas que más me han llamado la atención, y así luego pues con el tiempo, si echo la vista atrás y miro mi libreta, pues me acuerdo más de cómo eran aquellos libros. Bueno, voy a empezar por una novela que leí en Navidad, entre diciembre y enero, y se llama La vida cuando era nuestra, de la autora Marian Izaguirre. Mirad, yo los libros que he leído o bien eran en formato digital o bien son libros que no tengo ahora mismo porque o eran de mi madre o no los tengo ahora, por el motivo que sea. Entonces, en vez de traer la tablet y enseñaros la imagen, que además os va a deslumbrar, lo que voy a hacer es dejaros la portada de los libros por aquí para que la veáis. Como os digo, La vida cuando era nuestra, de Marian Izaguirre. Mirad, La vida cuando era nuestra es una novela que, si se puede definir con una sola palabra, y aun a riesgo de ser cursi, os diré que es bonita. Es una historia muy bonita. Y con muy bonita no significa que sea ideal o que todo lo que pasen sean cosas magníficas y maravillosas. No, 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 no. Realmente son lo que vamos a ver en esta novela. Son las historias de dos mujeres y son historias duras, muy diferentes una de la otra, pero realmente son historias duras aún así. La novela tiene un trasfondo tan bonito, hay tan buenas intenciones en los personajes, está todo cargado de tanta generosidad gratuita que cuando terminas el libro y lo cierras te deja un muy buen sabor de boca. La vida cuando era nuestra es una historia de libros, es una historia de amor por la lectura. Los libros son el telón de fondo, el trasfondo principal de esta novela, pero realmente lo que vamos a ver, pues como os digo, son la historia de dos mujeres fuertemente marcadas ambas por la Guerra Civil Española, por cuestiones y por razones totalmente diferentes, pero muy marcadas por ese hecho histórico. De hecho, la novela está encuadrada en los años de la posguerra, en Madrid. Madrid de los años 50 es el escenario principal, como digo, de esta novela, en la que vamos a ver la vida de una inglesa, de Rose Tomlin, y a través de su vida, a través de la vida de Rose Tomlin, también vamos a recorrer muchos escenarios de Europa, sobre todo de Francia e Inglaterra, tanto previos como posteriores a la Primera Guerra Mundial. Los tres personajes principales de la novela son, aparte de Rose Tomlin, Lola y Matías, que son dos libreros madrileños, es una pareja a la que la vida le sonreía y le iba muy bien previo a la guerra porque eran editores, era gente culta, era gente formada, pero bueno, después de la guerra, pues lógicamente les pasó mucha factura y lo que les quedó fue quedarse con una pequeña librería en Madrid. Es una pareja a la que la vida, sobre todo en los últimos años, no les ha sonreído. Por contra, Rose Tomlin es una persona que ha llevado una vida apasionante con mayúsculas y su vida se ve perfectamente reflejada en esta novela de principio a fin. Y, y es una persona bueno, que en el Madrid de aquella época sería una adelantada a su época, una persona vanguardista y, como os digo, una historia que no os voy a contar cuál es la trama ni los vericuetos de estas tres personas porque ya sería desvelar demasiado, pero es una historia que habla de libros, que habla de pasión por la lectura y que habla de generosidad. Vamos a recorrer además una serie de lugares históricos y de épocas súper importantes en la Europa de la época y es lo que digo, me ha encantado porque cuando
cierras el libro, aparte de pensar que has leído una historia apasionante, piensas que has leído una historia bonita. Y como no siempre es así, y en este libro para mí es lo más destacable, pues la verdad es que me ha gustado muchísimo. Como os digo, me gusta imaginarme qué perfumes son los que llevan estos personajes. Realmente a Lola y a Matías no les ubico un perfume, sobre todo porque pienso que es gente que lo ha pasado muy mal en la guerra, que está pasándolo muy mal en la posguerra y que difícilmente tendrían un perfume o ni siquiera un agua de colonia. Sin embargo, el personaje de Rose Tomlin sí que desde el principio la asocié con que podía llevar un perfume herbal, un perfume fresco pero con personalidad, y desde el principio se me vino a la mente Bent Vert de Balmain. Es un eau de toilette maravilloso, yo tuve la suerte de poderlo probar hace muchos años y me encantaría. Lo que pasa es que no sé si el que venden ahora, que se sigue vendiendo en sitios muy contados, pero se sigue vendiendo, pero no sé si el que venden ahora es igual que el antiguo, porque es un perfume muy antiguo, también creo que es de los años 20 o los años 30. Y a Rose Tomlin yo la asocio con Bent Vert de Balmain. Las siguientes novelas de las que os quiero hablar son diametralmente distintas. Yo tengo que decir que a mí me gusta mucho la novela negra, la novela policíaca y el thriller. Y las dos siguientes novelas que leí también en el mes de enero, me las bebí, literalmente me las bebí, fueron Reina Roja y Loba Negra. Me gusta decir de Reina Roja y Loba Negra que son novelas policíacas poco ortodoxas, muy poco ortodoxas. Vamos a ver en ellas a dos personajes. El eje principal gira en torno a una mujer que se llama Antonia Scott, ya el nombre te marca una fuerte personalidad. Antonia Scott es una persona con un cerebro privilegiado, una persona que sus capacidades mentales exceden de las capacidades del resto de la gente, tiene por tanto un cerebro privilegiado, pero su cerebro es tan privilegiado como escasas son sus habilidades sociales. Entonces, pues claro, estamos ante un personaje muy curioso. Su alter ego en estas novelas va a ser John. John es un policía nacional del País Vasco, un policía nacional gay, grande, muy grande. En la novela tiene siempre la coletilla de no estoy gordo, no estoy gordo, no está gordo, pero es un tío, lo que se dice un armario de 6 puertas. Y además es un tío al que le gusta ser súper elegante y que esa elegancia se note. Le gusta vestir con ropa cara y que se note que lo que lleva es ropa cara. Estamos ante un thriller de estos que están muy bien construidos, de estos que te enganchan desde las primeras 2 o 3 páginas, un thriller de los que te dejas sin respiración hasta el final. Estos dos compañeros accidentales, John y Antonia Scott, van a verse en el camino de tratar de resolver una serie de secuestros que se dan en España y que algunos terminan incluso con el asesinato de personajes muy importantes. Esa es la historia que van a tener que desentrañar en esta primera novela, Reina Roja. Decir que tanto en Reina Roja como en Loba Negra, Antonia Scott se encontrará de frente con personajes femeninos cuya mente está casi a la altura de la suya y que constituirán verdaderos desafíos. Al final, conforme vayamos ahondando en la lectura de Reina Roja, veremos que más allá de la trama principal que nos presenta el libro, hay una trama secundaria mucho más profunda, mucho más oscura y mucho más difícil de desentrañar, que de hecho no vamos a ver resuelta, y con la cual, como hilo conductor, vamos a pasar a la segunda novela, Loba Negra. Loba Negra transcurre, volvemos al mismo tipo de novela, lógicamente es una continuación, seguimos con el thriller, la novela policíaca, y esta vez se va a desarrollar sobre todo en Marbella, y sobre todo encuadrada en el tema de la mafia rusa y también pues una serie de asesinatos y de historias que hay que resolver. También volvemos al mismo punto, también va a tener un alter ego femenino con una mente muy potente enfrente suyo. Y la verdad que no, porque muchas veces pasa con esto que dices tú, como la primera no, la primera novela no, la segunda no. No, a mí en este caso ambas me han gustado muchísimo, y por supuesto es una saga, se queda clarísimo que es una saga que va a continuar, así que yo la verdad es que estoy deseando que llegue la tercera entrega porque estas historias me han absorbido. Ya digo que son además dos señores libros y me los he bebido, literalmente me los he bebido y me han apasionado. En cuanto a los perfumes con los que yo me imagino a estos personajes, con John lo tengo muy claro. Yo a John lo veo con Antaeus de Chanel.
Es un tío al que le gusta ir elegante y que se note esa elegancia. Y Antaeus de Chanel para mí es un perfume masculino que tiene esas características, así que con él lo tengo claro. Con Antonio Scott, sin embargo, por su forma de ser, por su mente y porque tiene un carácter extremadamente minimalista, ella es una persona que vive en un piso con poquísimos muebles, muchos menos incluso de los que realmente necesita. Es una persona que siempre va vestida con un pantalón negro y una camiseta blanca. Es extremadamente minimalista en sus costumbres, pues realmente no la asociaba a ningún perfume hasta que me vino a la mente que hay algo que a Antonia Scott le cuadraría como anillo al dedo, que es llevar Eccentric Molecules 01. Así que realmente ese sería el perfume de Antonia Scott para mí. La siguiente novela de la que os quiero hablar, que igualmente me ha parecido apasionante, es La sospecha de Sofía de Paloma Sánchez Garnica. Esta historia va a dar comienzo en Madrid en el año 1968. Vamos a ver ahí a un matrimonio con dos hijas pequeñas, un matrimonio muy tradicional de la clase alta del Madrid de la época. Ella ha abandonado sus estudios para dedicarse plenamente al matrimonio y a sus hijas, y él es un abogado de cierto éxito, típico de la época, un poco despegado de su familia y demás. La historia va a ir avanzando, la historia se va a desarrollar hasta bien entrados los años 80 y al final vamos a ver cómo se entrelazan las vidas sobre todo de cuatro personajes. Vamos a ver a tres hermanos que en principio no saben que lo son, y a la mujer de uno de ellos, que es esta que os hablaba al principio, que es Sofía. Las historias y las vidas de ambos se van a ir entrelazando de la forma más insospechada posible, de formas que no te podrías nunca ni llegar a imaginar, y vamos a ver a lo largo de todos estos años en los que transcurre la novela, vamos a ver hitos históricos, va a estar encuadrada en hitos históricos. Por ejemplo, vamos a ver que hay personajes que nos van a retratar el París del año 68, vamos a ver incluso después la caída del muro de Berlín, y es una novela que va a estar fuertemente influenciada por lo que pasa en la República Democrática de Alemania. Vamos a ver cómo actuaba la Stasi, que es el Ministerio de Seguridad de la RDA y también su organismo de inteligencia, su órgano de inteligencia, cómo la Stasi lograba penetrar, no controlar las vidas de las personas como suele pasar en una dictadura al uso, sino cómo manipulaba a las personas hasta en lo más básico y en lo más íntimo de sus vidas. Realmente tiene partes sobrecogedoras en esa parte. Hay partes que pueden ser angustiosas en esta novela, pero no puedes dejar de leerla, porque tienes que saber más, tienes que saber qué va a pasar después, qué va a pasar con esos personajes. La historia que te plantea es tan increíble y a la vez tan posible en el escenario en el que se encuadra todo, que es apasionante. Es otra de esas novelas que es apasionante, que no te crees, no te llegas a creer lo que te está contando, porque dices, más, no puede ser más, no, pues sí, siempre hay un poco más. Y realmente es otra novela que cuando cierras la última página dices, hay que ver lo que yo acabo de leer. Una historia dura, realmente una historia dura, pero una historia que te enseña que realmente, por duras que sean las situaciones, siempre hay esperanza al final. Aunque tengan que pasar años para que las situaciones se arreglen, siempre queda esperanza al final. Una obra que, como digo, a ratos es dura de leer, pero que no te permite dejar de leer, porque no te puedes quedar con la intriga de qué va a venir después, qué va a pasar después. Mira, yo en esta novela, sus personajes, sobre todo a Sofía y a su marido, son los que más o menos he podido encuadrar con determinados perfumes. Sofía tiene dos partes, es como que su vida se enmarca en dos partes en esta novela: una parte de ama de casa, abnegada y sumisa a lo que decía su marido y demás, y en esa etapa su personalidad realmente brilla por su ausencia. Sin embargo, después es una persona que era muy inteligente. De hecho, ella había estudiado química y empieza a desarrollar toda su carrera con unos éxitos fulgurantes, y ahí sí que la encuadro perfectamente, sobre todo por la época, en el perfume Rive Gauche. Sabéis que es uno de los perfumes que a mí más me
me gustan, que siempre lo tengo, y yo a Sofía la encuadro, sobre todo de una época en adelante, con Rive Gauche. Otro libro que también he leído y que me ha gustado muchísimo es la novela Los besos en el pan de Almudena Grandes. También lo leí entre enero y febrero. Los besos en el pan es una novela de personaje coral. No hay un solo protagonista o dos, tres protagonistas. No, Los besos en el pan es una historia de un barrio, de las personas que viven en ese barrio, de las personas que son de clase media alta, clase media, media baja, todo tipo de personas que viven en un barrio, y cómo a ese barrio y a esas personas, por tanto, les afectó la crisis económica que se vivió, bueno, a nivel mundial, pero sobre todo encuadrada aquí en España, en los años, bueno, pues sabéis, en los años de la crisis de 2009-2010 en adelante. Cómo esa crisis afecta a todos, absolutamente todos los personajes de los que nos habla la novela, de una forma, de otra forma, de formas a veces insospechadas para algunos, cómo muchos consiguen salir, cómo algunos se quedan en el camino, pero también es una novela que nos habla en definitiva de esperanza, de la solidaridad de las personas, de los movimientos sociales que surgen también con las crisis. Está muy bien porque te empieza a hablar de una serie de personajes. Empieza con la historia de una familia que vuelve de vacaciones, el padre, la madre, los hijos y los abuelos. Después te va hablando de más personajes, vas viendo cómo se entrecruzan, cómo en realidad uno es el primo del otro, el otro es el cuñado, el otro es la pareja, la expareja, no sé qué. Todas las historias que te va contando, todas están entrelazadas, todos tienen relación con todos, y la verdad es que está muy bien. Es una novela cortita, se puede leer muy fácilmente. Es una historia próxima porque todos hemos pasado por ese periodo de crisis económica y a todos nos afectó en mayor o menor medida, o conocemos a gente a la que le afectó. Así que es una historia muy próxima. Aquí sí que no os voy a hablar de ningún perfume porque como es una novela coral, como digo, no hay ni un solo personaje que destaque, son todos igual de importantes, así que en este caso no os voy a hablar de perfume, pero sí os voy a recomendar que os aproximéis a estas 5 historias. Os he hablado de La vida cuando era nuestra, de Reina Roja, de Loba Negra, de La sospecha de Sofía y de Los besos en el pan. A mi modo, a mi forma, yo no soy booktuber, yo no soy booktuber, no soy crítica de libros, no, simplemente me ha apetecido hablaros de estos libros. Os lo comenté, os lo dejé en la pestaña de comunidad y os pareció buena idea hablar de ello. Y me ha parecido pues buena idea para seguir creando vídeos, para seguir creando más contenido en esta época que estamos viviendo, hablando de crisis, pues sí, de una crisis, de un fuerte confinamiento por el coronavirus que tenemos flotando por el ambiente. Espero que os haya gustado, espero que me dejéis también vuestras recomendaciones de libros abajo en la cajita de información, que os iré leyendo a todos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Encantada de estar un día más con vosotras. Os mando mucho ánimo para esta situación, mucha fuerza, no decaigáis. A veces es duro, no en todos los momentos vamos a estar igual, pero hay que salir adelante porque entre todos vamos a poder con esto. Y ahora ya sí me despido de todas y todos mandándoos un fortísimo abrazo.